¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos todos los que nos acompañan aquí presencial, los que nos acompañan de manera virtual, aquellos que vienen en camino también, bienvenidos. Nuestro primer servicio del año, les damos una calurosa bienvenida, un abrazo a los que nos acompañan de manera virtual, recordándoles que aquí todos los domingos a las 10 de la mañana nos esperamos aquí en este nuevo local, este nuevo lugar que el Señor ha puesto para congregarnos. El día de hoy, como ya les decía, vamos a hacer nuestro primer servicio. Nos acompaña el día de hoy el señor Ricardo Velaria. Acompáñenme por favor con una oración, pongamos nuestros teléfonos en modo avión, modo silencio, y acompáñenme por favor en una oración para iniciar este día. Señor, Padre amado, le damos gracias, Señor, por todas las personas que estamos aquí reunidas, por las personas que vienen en camino, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado en este día en los ojos de disfrutar de un alimento. Gracias por permitirnos llegar a ser salvos. Bendice, Señor, a cada una de las personas que vienen en camino, Señor. Guíales, tráeles conmigo, Señor. Bendice, Señor, a todas las personas que vamos a escuchar tu palabra el día de hoy. Que esta palabra que vas a compartir el día de hoy por medio de Ricardo, Señor, sea sembrar el corazón de cada uno de nosotros. Ponemos este tiempo, este servicio, esta reunión, esta congregación en tus manos, en el santo y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, acompáñenme por favor en este tiempo de alabanza. Vamos de pie, por favor, y vamos a compartir este tiempo de alabanza.
Mis pasos marcarás, tu espíritu guiará mi camino, mi camino. Mis manos alzo al cielo, mi corazón entrego, mi alma sabe bien que quieres ser sincero.
efectivamente nadie es más grande que tú, Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de congregarnos, Señor, por soplar un día más de aliento de vida en nuestro ser, Señor. Que seas tú glorificándote, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que seas tú el único recibiendo la gloria y la honra en este día, Señor. Que seas tú, Señor, quien toque y ablande y suavice nuestros corazones para recibir tu palabra el día de hoy. Que el mensaje que tienes para nosotros, Señor, sea sembrado en nuestros corazones, en cada una de las personas a las cuales llegue esta transmisión, este mensaje, Señor. Que seas tú, Señor, quien esté en este momento, Señor, tocando los corazones, las vidas, el control de cada una de las vidas de nosotros, Señor. Que en medio de las situaciones y las adversidades que podamos enfrentar, sabemos que tú tienes el control de cada una de ellas, Señor. Haremos este servicio, esta reunión, este mensaje el día de hoy en tus manos, en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pueden tomar por favor asiento. Los niños el día de hoy nos acompañan aquí en el salón. Recuerden por favor poner sus teléfonos en silencio y acompañen en este video. Recuerden que si necesitan Biblia, levantar su manito y nosotros los servidores estaremos pendientes de atenderlos. Te hago, sí, yo podría estar ya pendiente. Yo te lo estoy pasando de eso. Yo te hago eso. Sí, te hago así para la siguiente. Yo te... Listo. Listo. Ahora sí. Listo. Ok. Bueno, mis hermanos, muy buenos días a todos. Un próspero año, dicho sea de paso, si la pasaron bien. Bueno, nosotros pues estuvimos con mi esposa, con mis hijos en Bogotá, acompañando de 24 y de 31, pues estuvimos rodeando a mi suegra, que pues es de alguna manera la que todavía sostiene en gran medida allí la unión familiar. Y bueno, estuvimos realmente compartiendo, comiendo, cantando, dándonos algunos regalitos y bueno, la pasamos muy rico, gracias al Señor. Y pues me fue encargado el dar hoy un mensaje que, bueno, la iglesia como todo va adquiriendo ciertas costumbres, por decirlo así, y en estos primeros mensajes de comienzo de año, pues se tocan temas relacionados con precisamente eso, el comienzo de año. La vida me ponía a pensar en lo que implicaba el comienzo de un año. Implica, por supuesto, verdad de perogrullo, el fin también de un año o de un ciclo que ya pasó. Y pensaba que la vida está compuesta de eso, de ciclos, como lo intenta mostrar ese esquema, esa filmina, ese dibujo allí, ¿no? La vida, por ejemplo, está compuesta por ciclos, ¿sí? Somos bebés y eso dura un tiempo, ¿no? Nos tiene que cuidar nuestra madre o nuestro padre, ambos. De pronto nuestros hermanos colaboran en eso, ¿sí? Pero es un ciclo, un tiempo en el cual nos tienen que alimentar, cuidar, enseñar muchísimas cosas. De pronto después se viene la niñez, un ciclo diferente, la adolescencia, la madurez. Bueno, en fin, cada etapa de la vida tiene un ciclo. O es un ciclo en sí misma. Y pues... pensando en la enseñanza, pues Dios puso de una manera muy fuerte en mi corazón como ir a los fundamentos. Yo creo que teniendo uno claro los fundamentos de lo que Dios espera de nosotros, sin importar cuál sea la etapa por la cual estemos atravesando y tengamos presentes siempre esos fundamentos, podemos ir
más allá de los ciclos, más allá de las etapas por las cuales estamos atravesando, y verificar si estamos cumpliendo con los propósitos que Dios nos ha encargado. ¿Sí? Porque a veces se enreda uno en los ciclos, ¿no? Entonces, ahí veía yo varios videos. Para este año, entonces, hacer deporte, vamos a leer más, vamos a, no sé, profundizar más en tal tema, entonces utilice esta metodología, vamos a hacer unos cuadraditos y un listado y vamos a chulear, bueno, mil cosas y mil metodologías que hay para tratar de cumplir con las metas que nos hemos propuesto para iniciar ese nuevo ciclo. Pero yo quería ir, como les digo, más allá de eso, y quiero como recordar dos grandes principios. Vamos a viajar por toda la Biblia, recordando esos dos grandes principios que creo yo, sin importar cuál sea el ciclo que nos propongamos comenzar, cuál sea la etapa por la cual estamos pasando, bien sea que estemos ya en una etapa de madurez o en una etapa de niñez, como algunos de los aquí presentes, tenemos que tener presente. ¿Listo? Y por eso la enseñanza de hoy tiene este título: consideraciones fundamentales al recibir los inicios o al empezar un ciclo. ¿Sí? Esa sería el título de la enseñanza de hoy, y les pido que me acompañen en una pequeña oración para continuar. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por este tiempo que nos regalas para escudriñar tu palabra. Qué importante es, ¿por qué no incluir dentro de este comienzo de año la meta de leerla de principio a fin, de profundizar en tu palabra, lo cual es conocerte cada día más, y así poder hacer cada vez más lo que a ti te agrada, poder tener una comunión, una cercanía, un trato cada vez más íntimo contigo, Padre Santo. Sabemos que esto lo podemos lograr en Cristo Jesús, y ese es, en alguna medida, el propósito fundamental de nuestras vidas, el conocerte cada vez más y vivir una vida que sea cada vez más de tu agrado. Y hoy ponemos delante tuyo este tema, estos principios que vamos a ver, con el ánimo de sencillamente nosotros crecer y cada vez ser más como Cristo Jesús, que es, creo, el motivo principal transmitido a través de tu palabra, por el cual nos tienes aún caminando como extranjeros y peregrinos en este mundo. Gracias por el privilegio de poder abrir hoy tu palabra y conocerla un poco más. En el nombre de Cristo Jesús nos disponemos con todo nuestro ser, nuestro mejor ánimo, nuestra mejor disposición, y esperamos aprender mucho de ti. Amén. Bueno, dicho eso, entonces se viene el primer punto, y creo que lo hemos escuchado todos muchas veces, ¿no? Ejercemos una autoridad delegada. Ejercemos una autoridad delegada, ¿sí? Vamos entonces, como les decía, a hacer un pequeño recorrido con este principio a través de toda la Biblia. Vamos a ver algunos pasajes clave, ¿sí? Pero comenzamos con la época primigenia, por allá con los tiempos antiguos, en Génesis 1:26. Génesis capítulo 1:26. Y quiero que veamos ese principio. Yo traté como de, en la mayoría de los pasajes, resaltar con anaranjado, ¿sí? En donde está el principio, para que se haga énfasis ahí de manera fácil. Génesis 1:26 dice: entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos
reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. ¡Qué interesante! Desde que Dios, el creador de todo cuanto existe, nos hizo, nos creó con un propósito. Hay varios propósitos, yo identifico, como les dije, 2, pero uno aquí para comenzar, y es que vamos a reinar. ¿A quién se le ocurre un sinónimo de esta palabra, de reinar? ¿Cómo pudieron haber traducido estos expertos en hebreo esta palabra? ¿Qué otro sinónimo a ustedes se les ocurre? Gobernar, perdón, dominar, perfecto, también. Y si tienen varias versiones de la Biblia se van a dar cuenta que unas dicen precisamente lo que aquí mis hermanos acaban de mencionar. Unos hablan de gobernar, de ejercer autoridad, otros hablan de ejercer dominio, otras versiones tal vez más antiguas hablan de ejercer señorío. ¿Y qué es eso? ¿Qué es gobernar? ¿Qué es ejercer señorío? ¿Qué es ejercer dominio? ¿Qué es? ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Quién se atreve a decir qué es gobernar? Cuidar y administrar bien. ¡Ay, carita feliz aquí para mi esposa! Sí, en realidad eso es gobernar. Cuidar y administrar bien. Cuidar y administrar bien. Perfecto. Vemos entonces que desde los inicios Dios entonces nos creó con ese propósito. Ustedes van a gobernar ¿sobre qué? Sobre toda la creación. Es impresionante. Dios nos tenía en muy alta expectativa, ¿no? En muy alta expectativa, porque el gobierno del señorío, ese cuidado y buena administración es sobre toda la creación. El Salmo 8, del 4 al 8, nos recuerda un punto adicional sobre este ejercicio de gobierno, y es que Dios nos entrega esa capacidad de gobernar y de reinar sobre todo lo creado. ¿Pero quiere decir eso que Dios dejó de ser el dueño de las cosas? No, ¿no es cierto? Ni dejó de ser el dueño de las cosas, ni nos colocó sobre él. Miremos cómo lo dice el Salmo y otros versículos que vienen posteriormente. Dice allí el Salmo 8, del 4 al 8. ¿Qué son los seres humanos para que pienses en ellos? Los simples mortales para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Eso es increíble. Los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Lo que vemos de cómo funciona el mundo, no vemos como en alguna película por allí, a la que llevé a mi esposa cuando éramos novios y se durmió en la película, unos simios dominando prácticamente a los seres humanos. ¿Sí? Eso no ocurre, ¿por qué? Porque Dios nos dio la capacidad de gobierno sobre la creación. ¿Sí? No vemos a los seres humanos sometidos a las mascotas, a los gatos o a los perros, no sé, porque Dios nos dio la capacidad de gobierno y de autoridad, y tenemos que tener claro que por debajo de Dios estamos nosotros. ¿Sí? La siguiente laminilla nos continúa agregando algunos puntos
a considerar de este ejercicio del gobierno. 3 versículos esenciales que nos hablan del mismo principio. El Salmo 24:1. ¿La tierra es de quién? Del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Él es el dueño. El hecho de que nos haya delegado esa capacidad de gobernar toda la creación no quiere decir que nosotros podamos decir esto es mío y solamente mío y nada más que mío. Primera de Corintios 10:26, pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Ageo 2:8, la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, qué fácil es desviarnos de estos principios, ¿no es cierto? Dios me dio la capacidad de gobernar y esas ínfulas se pueden subir hasta lugares exorbitantes, ¿no? Yo gobierno como quiero, de la manera en que lo deseo y se me ocurre a mí, y lo que yo levanté con mi trabajo y con mi plata es mío, para eso lo trabajé. Entonces hago lo que quiero con eso y punto. Y nos salimos de la realidad, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios nos está transmitiendo acá a través de su palabra? Sí, yo te di autoridad y capacidad de gobierno, de cuidado y de administración adecuada de las cosas, pero ojo, yo sigo siendo tu autoridad, sigo siendo Dios, y si bien tú puedes usufructuar de esto o aquello, realmente todo cuanto existe sigue siendo mío, dice Dios. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vemos cómo estos principios, por ejemplo, el pueblo de Israel los tenía supremamente claros, y se dieron cuenta, o la humanidad se dio cuenta desde sus inicios, pero el pueblo de Israel, aplicando estos principios, se dio cuenta que eso implicaba una palabra que a mí me encanta, que es responsabilidad. La palabra responsabilidad me parece que resume muy bien esa relación entre Dios, el creador y dueño de todo, y los seres humanos en quienes se ha depositado esa capacidad de gobierno, de cuidado, de buena administración. Y dice así, Deuteronomio 29:29, ya en la ley que Dios le ha dado al pueblo de Israel. Dice así: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Entonces, como bien lo dijo mi esposa aquí, se nos ha dado una capacidad de gobernar, es decir, de cuidar y de administrar conforme a una serie de indicaciones, de normas, de instrucciones, lo dice ya al final este versículo, que el mismo Dios nos ha dado. Él no nos dijo, ahí les doy la capacidad de gobernar y gobierne como quiera. Usted verá, lo importante es que mande. Como dice el viejo y conocido refrán, mande bien o mande mal, pero mande. No. Hay que mandar, hay que gobernar, hay que ejercer dominio de la manera correcta, de la manera adecuada. Y para eso da leyes y da responsabilidades incluso a personas y grupos de personas en particular. No todos tienen las mismas responsabilidades, y para eso pues les quiero dar un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes, para no retroceder, pero en el Edén, cuál era la responsabilidad de
Adán y Eva. ¿Cuál? Cuidar y cultivar el jardín, el huerto. ¿Sí ven? Ya vamos a ir un poco más en detalle sobre eso, pero les digo, gobiernen y esta es su responsabilidad. Entonces, miremos el versículo del siguiente, Números 1:53. Vemos cómo Dios le comienza o le ha asignado a las personas responsabilidades específicas. Números 1:53 dice: pero los levitas, ¿recuerdan quiénes eran los levitas? Una de las tribus del pueblo de Israel a quienes se le dio un encargo bien particular. Dice, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del pacto para proteger a la comunidad de Israel del enojo del Señor. Los levitas son responsables, vuelve y aparece esta palabra, de permanecer en guardia alrededor del tabernáculo. Hasta raro el versículo un poquito, ¿no es cierto? ¿Cómo así que resguardar el tabernáculo, ¿no? Del enojo, a la comunidad de Israel, perdón, del enojo del Señor. Bueno, detrás hay una verdad de cuidado. Cuando no cumplimos bien con esa responsabilidad que Dios nos ha dado, ¿Dios se alegra? No se alegra. Cuando no gobernamos bien, cuando no ejercemos bien ese dominio, cuando no ejercemos adecuadamente ese cuidado que debemos tener y esa buena administración que debemos tener de las cosas de Dios, Él no se alegra. El pueblo de Israel fallaba, y bastante. Y los levitas eran los encargados de, rodeando el tabernáculo, de todo el trámite de los sacrificios. Con lo cual Dios perdonaba los pecados, los errores, los desvíos de ese ejercicio de gobierno del pueblo de Israel. ¿Sí? Pero el punto que quiero destacar es, fíjense que no todos tenían la responsabilidad de proteger al pueblo de Israel y de servir en el tabernáculo como sacerdotes. Eso no correspondía a la tribu de Benjamín, ni a la de Judá, ni a la de Gad, ni a ninguna de las otras, sino a los levitas. Números 3:28 dice, entre los coatitas, que para los que no sepan eran un clan de los levitas, ¿sí? Entre los coatitas había 8,600 varones de un mes o más. Ellos eran responsables de cuidar el santuario. Y con esto les quiero decir es que Dios asigna tareas a grupos de personas, a grupos más pequeños de personas, y como vamos a ver aún más adelante, aún a individuos. Dentro de los levitas habían varios clanes. Algunos, Dios les dice incluso, mire, ustedes son los encargados de armar y desarmar el tabernáculo. Recuerden que en esta época, en Números, el pueblo de Israel estaba viajando hacia la tierra prometida, ¿no? Y no había templo. ¿Qué había? ¿Algunos recuerdan? ¿Un qué? Una carpa, un tabernáculo portátil. Y como se necesitaba mover ese tabernáculo junto con el pueblo de Israel, Dios le dice a uno de los grupos de levitas, ustedes son los responsables de armar y desarmar. Ustedes son los responsables de llevar las cortinas y las pieles y los tubos y los travesaños y los postes. Y ustedes son los encargados de llevar los objetos sagrados del templo. Y ustedes son los encargados de llevar el arca del pacto. A cada clan le asignaba unas responsabilidades muy específicas y era delicado si incumplían, ¿no? Era delicado. A veces se pagaba con la mismísima vida, ¿no? Ahí en la Biblia se pueden encontrar ejemplos de esta situación, ¿no? El punto es, aparece entonces esa palabra tan importante que creo que debemos tener presentes. Dios nos ha dado la capacidad de gobernar, pero Él sigue siendo el dueño. Luego debemos rendir cuentas.
Somos responsables de lo que es de Él. Es maravilloso, sí, poder ejercer ese gobierno, ese dominio, pero ojo, hay que rendir cuentas. Y Dios nos va a pedir cuentas, ¿sí? Éxodo 32, del 31 al 35 dice esto. Entonces Moisés volvió a donde estaba el Señor y dijo: qué terrible pecado cometió este pueblo. Se hicieron dioses de oro. Ahora, si solo perdonaras su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. Pero el Señor respondió a Moisés: no, yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. Ahora ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Mi ángel irá delante de ti. Cuando llegue el día de pedirles cuenta a los israelitas, ciertamente los haré responsables de sus pecados. Después el Señor envió una terrible plaga sobre ellos porque habían rendido culto al becerro que hizo Aarón. Entonces, mis hermanos, yo creo que por ahora en el Antiguo Testamento está bastante claro que Dios nos ha dado una capacidad y una responsabilidad muy importante. Y tal vez ya lo había ilustrado, sobre todo para los muchachos o los viejos con alma de muchachos. Esta ilustración creo que es muy apropiada. Siguiente laminilla, por favor. ¿Sí se acuerdan de ese personaje? El hombre araña. ¿Y si recuerdan lo que le dijo el tío Ben? Creo que se llamaba al hombre araña. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Yo creo que eso es muy cierto. Yo creo que eso es básicamente el mensaje que estamos dando acá. Y la forma de ilustrarlo en la práctica es: se nos ha dado un gran regalo. Esa capacidad de gobernar es un gran regalo. Supongamos por un momento que nos regalaran un carro. Chévere, ¿no? ¿A alguien le han regalado algo así? Bueno, yo les podía contar un precioso testimonio de que a nosotros nos ocurrió eso. Nos regalaron un carrito cuando estábamos recién casados con mi esposa. Pero ¿eso quiere decir que no teníamos entonces ninguna responsabilidad en relación con ese carro? No. Al contrario, surgen un montón de responsabilidades producto de ese regalo, ¿no es cierto? Aquí, ¿quiénes tienen carrito? ¿Sí? ¿Todos tienen aquí carrito? Eso. ¿Qué responsabilidad tenemos? Una, matricularlo, pagar impuestos, ¿no es cierto? Pagar el impuesto de rodamiento. Otra, el SOAT. Y si se quiere aún el seguro contra accidentes, ¿no es cierto? El seguro contra todo riesgo, pero el SOAT es obligatorio. Otra, ¿cómo? Respetar las normas de tránsito. Mantenimiento. Hay que echarle gasolina al carro, ¿no es cierto? Porque si no, no anda. Y surgen un montón de responsabilidades, así el carro sea regalado. Así el carro sea regalado, surgen un montón de responsabilidades. Pienso que de alguna manera aquí nos ocurre exactamente lo mismo. Nos ha sido regalada una capacidad de gobierno o de ejercicio de dominio. Siguiente laminilla. ¿A quiénes? A todos nosotros como seres humanos. Y creo que, y acá viene la parte aplicativa, para comenzar este ciclo, este nuevo año, esta etapa, como la quieras ver, qué importante es yo recapacitar sobre cuál es el área de gobierno que Dios me ha dado. ¿Eres papá? Tienes tu buena responsabilidad. ¿Eres mamá? Tienes tus responsabilidades. ¿Eres hijo? No te salvas. Dios te ha dado responsabilidades grandes a cumplir. ¿Eres estudiante? Tienes un montón de responsabilidades que cumplir. ¿Eres profesional? Dios
Si Dios lo permite, supergerente de una empresa, montón de responsabilidades las que tienes. Y si eres empleado, también. Y si tienes tu propio negocio, también. No te salvas por ningún lado. Dios te ha dado un montón te ha dado una capacidad de gobierno. Si te ha puesto ahí, si estás ocupando ese lugar, abuelo, padre, hijo, nieto, lo que sea, tienes un montón de responsabilidades gracias a esa autoridad delegada que Dios te ha depositado en ti. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Pues no es el objeto de esta, no es el propósito de esta enseñanza conocerlas, pero el padre, el esposo tiene unas responsabilidades, la madre y la esposa tienen otras, y como lo decía cada uno de nosotros en particular. El llamado es, por eso lo decía en el comienzo, es general. Pensemos, ¿dónde me tiene Dios? ¿Cuál es ese regalo grandioso que nos ha dado de la capacidad de gobernar? ¿En dónde específicamente? Y vayamos a su palabra, a la palabra de Dios, para conocer esas responsabilidades que debido a esa posición de gobierno, de dominio, de reinar que Dios nos ha dado, ¿qué debemos cumplir? ¿Sí? ¿Qué debemos cumplir? Dios le dio una ley al pueblo de Israel. Ustedes no podían ejercer gobierno de cualquier manera, y hay toda una ley. Dios le dijo a Adán y a Eva, ahí los puse con la capacidad de gobierno, pero tienen que cumplir. En el Nuevo Testamento, y ya para rematar este primer puntico, en Lucas 16:10, podemos ver cómo estos principios siguen presentes. Dice Lucas 16:10, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Y 2 Corintios 5:11 dice, dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. Quería cerrar con esto porque creo que son versículos que nos dan dos principios adicionales de este ejercicio de gobierno. Si somos fieles en lo poco, Dios nos va a dar más. Esa es una ley. ¿Y quién es el dueño de todo? Dios. ¿Él puede darnos más? Claro, si Él es el dueño de todo. Pero adicionalmente, miren cómo lo dice Pablo. Ojo con ese ejercicio de gobierno. Dios pide cuentas, por eso dice así, entendemos nuestra temible responsabilidad. Es delicado este ejercicio de gobierno. ¿Listo, mis hermanos? El primer punto, quise hacer una pasada bien general, pero tengamos claro este principio al hacer cualquier tipo de planificación. Dentro de nuestros planes debe estar claro cuál es el ejercicio de gobierno por el cual debemos responderle a Dios. Segundo puntico. Debemos ser productivos dentro de la responsabilidad asignada. Vuelvo y le repito, debemos ser productivos dentro de la responsabilidad asignada. Les quería dar esta ilustración tal vez al final, pero la boto ya, la lanzo ya mismo. Supongamos que alguno de ustedes, alguno de nosotros nos nombraron gerente de una empresa. Bacano, ¿no? Somos gerentes de la empresa X o Y. Oh, chévere. Me ha sido delegada, de pronto el cuerpo de accionistas me ha dado esa autoridad de gobierno, si se quiere, dentro de la empresa, ¿no es cierto? ¿Pero para qué? ¿Para que me sienten en el escritorio a rascarme el ombligo todo el día? No, ¿no es cierto? Tengo que, ¿qué? ¿Qué me dice el accionista? A producir, ¿no es cierto? A producir. Eso es lo lógico, ¿sí? Pues yo creo que es
una ilustración que como todas se quedan cortas, pero el principio está en la palabra de Dios. Volvemos a los inicios para trabajar un poco este principio de la exigencia que Dios nos hace de la productividad dentro de esa autoridad, dentro de esa capacidad de gobierno que Dios nos ha dado. Comienzan así las cosas. Génesis 1:28 dice: luego Dios los bendijo. ¿A quiénes? ¿De quién estamos hablando en Génesis 1:26? De Adán y Eva, ¿no? Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos, o sea, productivos, y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Observemos cómo van de la mano, ¿no? Yo no puedo tenerlo uno sin tener lo otro. El ejercicio de gobierno y de autoridad va ligado a la exigencia de que Dios nos hace de ser productivos, ser fructíferos. Había que cultivar y cuidar ese jardín para que diera fruto. ¿Sí? Y este es un principio que, como vamos a ver, pues de la misma manera que el anterior, Dios lo exige al pueblo de Israel. Como vimos, le dio la capacidad de gobierno. Cuando iban a la tierra prometida, les dijo: esa tierra es de ustedes, yo ya se las di, vayan y conquístenla, sean fuertes, sean esforzados, sean valientes, tomen posesión de esa tierra, y allá van a encontrar casas que ustedes van a ocupar, que ustedes no construyeron, van a encontrar sitios donde hacer jugo de vid que ustedes no construyeron, otros seguramente a ustedes les va a tocar construir. En fin, van a formar una nación con unas leyes que yo les voy a dar, una autoridad que ustedes van a ejercer sobre ese territorio. Pero tienen que ser productivos. Tienen que ser productivos. Y Dios no ve solo las cosas como la puede ver alguien que de pronto es, y sin demeritar, ¿no? Si usted es panadero, ¿en qué va la productividad? Pues que haga pan y venda pan y de ahí genere usted utilidades, ¿no es cierto? Si usted es ingeniero y de pronto Dios le dio la posibilidad de construir casas, no sé, pues tiene que ser productivo y hacer casas. Pero desde el punto de vista de Dios, sin demeritar al panadero, al ingeniero o a quien sea, hay que entender la productividad desde el punto de vista de Dios. Así yo sea papá, mamá o hijo. Miren, por ejemplo, la productividad que le exigía al pueblo de Israel. Deuteronomio 4, del 6 al 7. Deuteronomio 4, del 6 al 7 dice: síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando estas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán: qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación, pues qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. ¿Cuál era el propósito de que Israel funcionara bien, conforme a la ley de Dios, en medio de todas esas otras naciones que los rodeaban? Dar a conocer a Dios mismo. En el momento en que ellos, lo diríamos hoy en cristianés, dieran buen testimonio, las otras naciones iban a decir: wow, esa nación de Israel es una machera. ¿Quién es el Dios de esa nación? Queremos conocerlo. Para Dios, eso es ser productivo. Que gracias al buen ejercicio de gobierno, otros conozcan a Dios. ¿Sí? Y en la Biblia podemos encontrar muchos pasajes de esa demanda que Dios le hace al pueblo de Israel.
Dice en el profeta Isaías que Dios le exigía a Israel que fuera luz en medio de los gentiles. Un pasaje de paso muy mesiánico y una labor con la que iba a cumplir el Mesías. Pero precisamente los castigó, y esa es la otra cara de la moneda. ¿Por qué los castigó? Porque no ejercieron bien esa labor de gobierno, y el testimonio hacia las otras naciones fue que malo. Malo. ¿Sí? Y Dios decía que los iba a castigar de tal manera que las otras naciones iban a decir: qué terrible lo que les ha pasado a estas naciones, y por qué Dios los castigó de esa manera tan fuerte. Porque no fueron de buen testimonio hacia las otras naciones. El ejercicio de gobierno fue completamente desvirtuado. Las prácticas que los israelitas llegaron a adquirir con el tiempo fueron similares o peores a las de los pueblos que allí vivían. Y Dios dijo: eso no fue lo que yo les mandé. Entonces vino, como decía yo hace un tiempo, el pao pao, pero más que un pao pao, una buena disciplinada. Entonces Dios exige un buen ejercicio de gobierno, porque si no hay un buen ejercicio de gobierno, no va a haber productividad. No va a haber productividad. ¿Cómo vemos eso en el Nuevo Testamento? De muchas formas. La clásica, cuando entramos a los evangelios, en el Evangelio de Juan. Juan 15:2, para no poner todos los versículos correspondientes que me imagino ya los vieron. Dice Juan 15:2: Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y todas las ramas que sí dan fruto, ¿para que qué? Para que den aún más. ¿Le importará a Dios la productividad? Claro que sí. Y todos conocemos, creo yo, estos pasajes, ¿no es cierto? Juan 15. ¿Quién es el olivo? En este caso, en la ilustración. ¿Recuerdan quién es el olivo? Jesús mismo. ¿Quiénes son las ramas? Nosotros, los creyentes que estamos pegados o estamos en Cristo Jesús. ¿Quién es el que poda, el labrador? El Padre. ¿Y qué dice el Padre? Esta ramita no está dando fruto. La cortamos. Eso tiene sus implicaciones. Eso tiene sus implicaciones. Por supuesto, no está aquí hablando de pérdida de salvación, pero sí está hablando de una fuerte disciplina, porque pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo ¿y del fruto qué? Dice Dios. ¿Y del fruto qué? Yo le he dado todo. Pero usted no da fruto. Entonces hay disciplina. ¿Qué es el fruto entonces? ¿Qué es el fruto? Y eso sí es importante, porque fíjense que para los israelitas era muy importante tener presente cómo ejercer ese gobierno, esa correcta administración y cuidado de las cosas. Levítico es experto en eso, ¿no? Habla del cómo ejercer esa administración, ¿no? Si el burro del vecino se cae en un hoyo, ¿qué tenía que hacer usted? Ir y sacarlo del hoyo y entregárselo al vecino, ¿no es cierto? Si había unos linderos, les dice Dios, usted no podía correr el lindero, tenía que respetar la propiedad privada y los linderos del vecino. ¿Hay propiedad privada en la Biblia? Sí, claro que sí, tenía que ser respetada. Si usted le robaba algo al vecino, tenía que reponérselo y darle un 20% adicional. En fin, hay toda una forma de ejercer ese gobierno, pero el propósito último era dar buen testimonio a las naciones que los rodeaban. Entonces, yendo al Nuevo Testamento, ¿qué es dar fruto? ¿Nos vamos todos a cultivar uva? Puede ser, si Dios nos pone como cultivadores de uva, bueno,
bienvenido, pero va más allá de eso el dar fruto para nosotros como creyentes. Romanos 7:4 nos da una idea de lo que es dar fruto desde el punto de vista de Dios. Y vamos a ver varios ejemplos, porque creo que en ese orden de ideas es muy importante entender qué es dar fruto desde el punto de vista de Dios. Dice Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Más adelante en Romanos 15, 26, 28 dice, y viene ya el ejemplo. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado ¿qué? Fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. ¿Qué está diciendo el Pablo? Yo no sé si ustedes recuerden ahí el contexto. Hubo un gran hambre en Jerusalén. Jerusalén estaba pasando por una situación de crisis y la gente no tenía ni qué comer. Y Pablo estaba en ese momento en el norte, ¿sí? Estaba entre los griegos. Y le llegan las noticias de que la gente en Jerusalén estaba pasando hambre. ¿Qué dice Pablo? Pues mis hermanos, hay que reunir una platica y mandársela. ¿Sí? La llama aquí no solo una ofrenda, sino que les dice, esta ofrenda que se va a reunir para mandárselos allá a Jerusalén es su producido, es su fruto. Uy, qué materialista, Pablo. Bueno, pues que el dar fruto es práctico. Hay hermanos que están pasando por necesidades y la congregación, vuelvo y repito, hay normas para eso, hay una serie de disposiciones, ¿sí? Especiales para hacerlo, pero hacerlo es dar fruto. Es dar fruto, eso es ser productivo de alguna manera. Otro ejemplo, Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Qué está diciendo allí la palabra de Dios? ¿Cuál es el fruto? El creyente es fruto. Y ese fruto se logra, digamos, se abona, se cultiva, se poda a través de la predicación y la evangelización. Compartirle a una persona para que llegue a los pies de Cristo y después discipularla en cristianés para que sea cada vez más como Cristo en carácter y lograrlo de manera efectiva y real, eso es ser productivo a los ojos de Dios. Eso es ser productivo a los ojos de Dios. ¿Cómo lo logras? Bueno, no sé. Sales a trotar con esa persona y después te tomas una agüita y le hablas de Dios. O vas y echas tinto con esa persona y le hablas de Dios. No sé, ya esa es la forma, la metodología que utilizas, ¿sí? Pero ser productivo a los ojos de Dios es, entre otras cosas, además de la ofrenda, como ya lo vimos, es hacer que alguien llegue a los pies de Cristo. A mí me encanta esa ilustración de cuando Jesús está así, Jesús es Dios hecho hombre, está predicando allí en Samaria, ¿no? Y llegó a la samaritana al pozo, Jesús le compartió, ella se devuelve a su pueblo y le cuenta a toda la gente que el Mesías estaba ahí cerquita y se viene toda la gente del pueblo a donde estaba Jesús para escucharlo. Y en ese momento llegan los discípulos de Jesús, ¿no? ¿Y recuerdan las palabras de Jesús para sus discípulos?
¿La recuerdas? ¿No? Ya la cosecha está lista. Porque se veían, me imagino yo, las cabecitas de toda esa gente acercándose a donde estaba Jesús. Les toca a ustedes entrar y recoger todo ese fruto. La ilustración es la misma, así no tenga la palabra fruto. Pero es, mire, otros han cultivado, otros le hablaron del Mesías, otros le transmitieron la palabra de Dios a ellos. Ahora ellos vienen a conocer al Mesías y a entregarle sus corazones. Eso es ser productivo. Eso es ser productivo. Y nos vamos poniendo la mano en el corazón, ¿no? ¿Estamos ayudando económicamente a hermanos? ¿Estamos sirviendo para que otros conozcan del Mesías y conozcan de Cristo? ¿Estamos siendo productivos a los ojos de Dios? Esa es la pregunta que nos tenemos que ir haciendo. Porque Dios nos pide productividad desde su óptica, ¿no? No desde la óptica del panadero o del ingeniero que construye viviendas, sino desde la óptica de Dios. Otra. Hebreos 13:15. Dice así Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Recuerden que alabanza no es solo cantar, y menos, gracias a Dios que no, porque si no, yo por lo menos canto muy mal. Graves, no cumpliría con esa posibilidad de ser productivo. Pero hablar de Dios conforme a la palabra de Dios es alabar a Dios. Es más, si nos vamos, y no es el propósito aquí, a profundizar en la palabra alabanza, es vivir conforme a la palabra de Dios, es ser productivo. Vuelve y juega. ¿Para qué? Para que otros escuchen de Dios y digan, qué bacano, yo quiero conocer a ese Dios. Eso es ser productivo. Y ya para cerrar, mis hermanos, creo que en la palabra de Dios estos dos principios se encuentran juntos en muchas partes. A veces uno pasa por encima y como que se le olvida, pero quiero mencionar algunos versículos donde se funden estos dos principios que vuelve y juega. Creo que deben ser considerados, muy tenidos en cuenta al comenzar cualquier ciclo de nuestra vida. Salmos 1, del 1 al 3, miren cómo lo dicen. ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche! Tienes el cómo ejercer el gobierno en tu mente, en tu corazón, claro. Meditamos en la palabra de Dios, sabemos cómo gobernar. ¿Quiénes son esos? Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto a su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Sí ven cómo están allí esos dos principios? Obediencia a las normas de Dios para gobernar bien, y Dios dice, entonces van a ser productivos. Es lo mismo que decía Jesús, el que está pegado a mí, comparándose él con el árbol de la vid, la rama que está pegada a mí, esa va a dar mucho fruto. Si usted es obediente a mi palabra y sigue las normas y mis principios, va a ser productivo. ¿Sí ven cómo van las dos cosas amalgamadas? Una ilustración que vi por ahí en un libro. Bueno, la siguiente laminilla, por favor. Un carro que sea automático, ¿no? Tiene freno y acelerador. ¿Se puede ir al boquerón sin alguno de los dos? Difícil, ¿no? Difícil. Bacano tener acelerador, pero cuando toca frenar, si no funciona el freno, ñangas, ¿no es cierto? Entonces, si los que hemos manejado, creo que somos muy conscientes de que hay que tener freno y acelerador, ¿sí? El freno, este autor lo equiparaba al hecho de que yo no puedo desbocarme y hacer las cosas como quiera.
Lo equiparaba a la obediencia, al seguir un correcto ejercicio de gobierno que Dios me ha dado. Pero no me puedo quedar ahí como al gerente que nombraron gerente y se quedó rascando el ombligo. Me toca pisar el acelerador y ser productivo también, ¿sí? Es una ilustración que, vuelvo y repito, como todas las ilustraciones, se queda corta. Termino con este par de versículos de la palabra de Dios. Josué 1:8, pasaje requete contraconocido, que nos habla de estos dos principios también. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Con eso quiere decir no solo que yo hable como loro de eso, ¿no? Sino que lo viva, lo ponga en práctica. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Vas a ser productivo y todo te saldrá bien. ¿Sí ven los dos principios allí? Colosenses 1:10, nos vamos hasta el Nuevo Testamento, para que andéis como es digno del Señor, conforme a las normas que Dios nos ha dado, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sí vemos? Los dos principios están ahí. Mis hermanos, el llamado es muy sencillo y a la vez complejo. Para los planes que vayamos a hacer para este año, Dios nos ha dado un área de gobierno, sea cual sea. Pensemos cuál es, cómo ejercer ese gobierno y cómo dentro de esa área de gobierno ser productivos a los ojos de Dios. Ese es el mensaje, mis hermanos. Les pido que terminemos con una oración. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente te damos las gracias y no nos cansaremos de dar gracias por este increíble regalo que nos has dado de poder gobernar, reinar. Nos has dado responsabilidades que cumplir y eso es maravilloso, nos llena de esperanza, de expectativa, de trabajo y de la posibilidad de agradarte, y queremos agradarte, Señor. Pero también nos has dado la forma de ser productivos y es estar pegados a ti, respetando tu palabra y siempre esperanzados en que algún día te veremos, no solo para rendir cuentas, Señor, aunque también para rendir cuentas, sino para gozarnos en tu presencia, para seguir disfrutando de todas las cosas buenas que nos has dado y de ver tu rostro, Señor, y esperamos oír: has hecho bien, siervo bueno y fiel. Ponemos en tus manos este día y te pedimos que nos sigas protegiendo, guiando a través de tu palabra, en el poder de Cristo y con la llenura de tu Santo Espíritu. Amén. Gracias, mis hermanos. Ay, qué pena, se me olvidó una pequeña tarea, que si nos ponemos de pie y entonces escuchamos una alabanza más. Gracias. Yo buscaba un salvador, mas tu me liberó. Yo buscaba en mí, La mamá ya la y a la
Muchas gracias. Pueden tomar por favor asiento. Vamos a ver los anuncios del día de hoy. Gracias a Dios por este tiempo. Les pedimos a aquellas personas que nos acompañaron en el virtual